Hola, soy Víctor Gómez y te doy la bienvenida a mi curso de Diseñanit 9 en YouTube. Recuerda que tienes más contenido en este mismo canal y en mi blog sobre tricotosas en knitstudium.com. Visita mi página web sobre Diseñanit 9. Está en el menú principal. Aquí encontrarás todos los cursos publicados, videotutoriales con diferentes tricotosas y enlaces para descargar contenido para Diseñanit. En el menú principal de mi blog Diseñanit 9 puedes encontrar tutoriales con diferentes tricotosas para realizar muestras de tensión en Fair Isle o Jacquard desde la sección Stitch Designer y luego tejer dicho diseño de punto en la sección Interactive Knitting. Pero en este vídeo te lo voy a mostrar usando solo la cuarta sección, Interactive Knitting. Esto es más rápido que en los vídeos mostrados, pero no te permite en ningún momento modificar el diseño de punto en cuestión. Para comenzar, clic en la cuarta sección, Interactive Knitting. Clic en Cancelar. Puedes ir al menú Stitch Pattern File y escoger Open Stitch Pattern File, pero es más sencillo ir a este icono de la izquierda. Haz clic. Como ya sabes el diseño de punto que quieres tejer, búscalo en tu ordenador, lo seleccionas y clic en OK. Yo voy a escoger este diseño. En la ventana Dimensiones de la muestra tienes que indicar cuál será el ancho y el alto elegido para tu muestra de tensión. En Stitches, puntos, introduzco el ancho en puntos de la muestra, por ejemplo, 60. Y en Rows, líneas, introduzco el alto en filas de la muestra, por ejemplo, 90. Las cifras que aparecen entre paréntesis es la medida del diseño de punto en cuestión, es decir, esta se repite a lo ancho cada 28 puntos y esta se repite a lo alto cada 28 filas. Ok. Ahora voy a explicar los menús y las diversas ventanas que componen esta sección. El menú principal lo forman archivo de patrón, archivo de diseño de punto, vista, ir, opciones, ventana y ayuda. En la primera ventana superior izquierda tienes RC. Esto es un contador de vueltas y es muy importante que siempre lo tengas sincronizado con el contador de vueltas de tu tricotosa. Piece es pieza y es el número de filas que tiene la pieza que tengo en pantalla. Por lo tanto, aquí abajo me indica que el máximo son 90 filas, que es lo que le he indicado anteriormente. Stitch Pattern es la medida en filas del diseño de punto elegido anteriormente. Como este diseño tiene 28 filas, cada vez que llegue a dicha cantidad volverá a comenzar. Needles, agujas. Esta información es muy importante. En todo momento, DAC nos indica el número de agujas que deben de estar trabajando en esta sección. En este caso, LN30 significa que tengo que poner 30 agujas a la izquierda del centro de la tricotosa a trabajar. Y RN30 significa que tengo que poner 30 agujas a la derecha del centro de la tricotosa a trabajar. Es decir, en total 60 agujas
que es la cantidad de puntos que he elegido para realizar mi muestra de tensión. Importante, debajo de esta fila de datos, DAC muestra todas las instrucciones necesarias para tejer correctamente nuestra muestra de tensión o bien la pieza de una prenda. Hay que estar pendiente de la información en esta parte de la pantalla. En este caso, me indica que siga los pasos de mi tricotosa para montar los puntos indicados, es decir, 60. Y además que active el carro para tejer Firail, que es un tejido a dos colores al mismo tiempo solo en la cama principal. En la ventana de la derecha, DAC muestra una previsualización completa de la muestra de tensión o de una pieza de una prenda. Es importante tener en cuenta la posición del carro. En este caso está en la derecha. También tendrás que tener el carro de tu tricotosa en el mismo lateral. La ventana central muestra los colores usados en el proceso y en el caso que haya que cambiar de color, también lo verás reflejado en esta misma pantalla. La ventana inferior muestra de forma más precisa el proceso, siempre viendo la línea en la que nos encontramos. Ahora voy a explicar la barra de iconos verticales que se encuentra en la izquierda. Interrogación es la ayuda de DAC. Y es de información. El icono de un delantero es para cargar la pieza de una prenda y así de este modo ser tejida. Esta opción la puedes usar cuando ya tengas una prenda ya grabada de la primera o segunda sección de DAC. El icono de un punto es como hemos visto antes, para cargar un diseño de punto y tejer una muestra de tensión de forma rápida. Aquí debes tener activado el icono de la campana y el icono del ojo. De este modo, DAC te avisará de las instrucciones para tejer correctamente. La campana emite su correspondiente sonido y el ojo muestra en color amarillo los avisos. El icono de los labios es para escuchar los avisos de forma verbal. Estos serán en inglés. El icono de la nota musical de la derecha es recomendable tenerla activada si vas a realizar algún tipo que requiera un trabajo manual, como por ejemplo los ochos o trenzas. El icono del semáforo de color ámbar o central es para indicar a DAC que ya tienes todo preparado para empezar a tejer. El icono del semáforo de color rojo o izquierdo, que en estos momentos no está activo, es para parar el proceso de tejido y continuar otro día. El icono del semáforo de color verde también es para empezar a tejer. Y por último, el icono final es para indicar a DAC que vas a usar el cambiador de colores o no. Para comenzar a tejer con la tricotosa tenemos que hacer clic en el icono central. Aquí tenemos que montar 30 puntos y 30 puntos, es decir, 60 agujas en total, como habíamos escogido anteriormente. Situar el carro en la derecha de la tricotosa. Muy importante, colocar el contador de líneas en 0 en la tricotosa y hacer clic en OK. Yo no voy a pulsar Start Search debido a que no tengo en estos momentos conectado la tricotosa y lo voy a emular con las flechas de avance y retroceso de línea. Pero en tu caso tienes que pulsar ahora Start Search para que se sincronice correctamente con tu máquina. Ahora ya puedes pasar tu carro y tejer con la tricotosa. Yo lo voy a emular con las flechas.
pero tú no tienes que hacerlo. Tanto la tricotosa como DAC van a reconocer el paso del carro cuando lo vayas deslizando de izquierda a derecha y viceversa. Nada más pasar la primera vez el carro me va a indicar una instrucción, posiblemente, en este caso nos indica una cifra. Esto significa que durante 89 pasadas no va a haber ningún cambio en el tejido. Esto nos ocurre porque esta pieza es muy sencilla, en ningún momento nos va a pedir aumentar o menguar. Por lo tanto, es simplemente para hacer esta muestra ir deslizando el carro. Voy deslizando el carro y me va restando una línea. Voy a pulsar aquí para emular que hemos llegado casi hasta el final. Me quedan 3 vueltas, 2, 1 y me indica que ya hemos terminado la pieza y podemos cerrar puntos o tejer con otro hilo de desecho, etcétera, o simplemente quitar ya la muestra de la tricotosa. Si quieres realizar estas muestras de tensión de una forma más precisa o con más información, puedes irte a mi página web y en la zona del Design-a-Knit 9 lo tienes con Brother y con Knitmaster Silverbit. En el próximo vídeo voy a realizar esto mismo, pero lo voy a hacer con una pieza de una prenda, por ejemplo un delantero, una espalda o bien una manga, ya que las instrucciones que me va a indicar Design-a-Knit van a ser distintas y las voy a explicar de forma precisa. Espero que estos vídeos te estén siendo de gran ayuda para aprender a manejar Design-a-Knit 9. Sería bueno que me dejaras un comentario para conocer tu opinión. Si te ha gustado, dale un me gusta y si no estás suscrito, suscríbete ya que me ayuda mucho. Hasta el siguiente vídeo. Gracias.